Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de una de las mejores películas bélicas, sin duda, incluso está referenciada en nuestra lista de esas top 10 mejores películas bélicas que trataban o tratan tanto de los vencedores como de los vencidos. Hoy vamos a empezar hablando y vamos a hablar de una película tan conocida como El día más largo. Empezamos. El día más largo, una película del año 1962. Está editada en vídeo, en Blu-ray, es de blanco y negro. Quizás para algunos es el inconveniente que tiene, pero bueno, la lista de actores es larguísima. Voy a leer algunos. Bueno, el título original es The Longest Day, que es igual el día más largo. Tiene 3 directores, de los que luego hablaremos. Y actores, pues voy a citar algunos. Eddie Albert, Paul Anka, Richard Burton, Sean Connery, Mel Ferrer, Henry Fonda, Steve Forrest, Gert Frobe, Paul Hartman, Bernard Hinz, Jeffrey Hunter, Kurt Jürgens, Peter Lawford, Sal Mineo, Robert Mitchum, Kenneth Moore, Robert Ryan, George Segal, Rod Steiger, Richard Todd, Robert Wagner y John Wayne, entre otros. El productor Daryl Zanuck, luego hablaremos de él. La música es de Maurice Jarre y esta película dura 178 minutos, es decir, casi 3 horas. Bueno, ahora veremos por qué, ¿no? Porque una película es tan excesivamente larga. Ahí veis diversos carteles de esta película. Ha sido traducida a muchísimos idiomas y quizás sea pues de las mejores. La calificamos como de las mejores películas de la historia del cine bélico, ¿no? ¿Cuál es el argumento? ¿O de qué va? Ya sabemos que es el desembarco en Normandía, pero ¿de qué va? Bueno, pues la acción comienza en la primavera de 1944, durante esa Segunda Guerra Mundial, que estamos para unos en el 5.º año de guerra, eso es importante, y que hay un insistente rumor de que los aliados van a desembarcar en Europa Occidental para abrir ese denominado y tan exigido segundo frente por parte del mariscal soviético Stalin, ¿no? Bueno, a partir de este hecho, históricamente y militarmente se nos muestra desde esta excelente película los preparativos de defensa, de ataque y desde, sobre todo muy importante, diversos puntos de vista. Decíamos, si solo cuento las cosas desde los vencidos, pues bueno, o desde los vencedores, bien, pero si lo cuento desde los dos puntos de vista tendré una visión mucho más natural y más neutral. Empieza de una manera, yo diría que trepidante, ¿no? Nos encontramos a un campesino francés que está cruzando un control alemán, esa Francia ocupada, ¿no? Lleva un carro lleno de heno o de paja y en él van escondidos dentro del heno pues varios hombres de la resistencia. Así me está indicando que voy a tener mucha adrenalina en la película. También, por otro lado, en paralelo, me cambia la escena y asistimos a las deliberaciones del mariscal alemán Erwin Rommel, el cual sostiene que deben de reforzarse las playas sembrando millones de minas, ¿no?, para impedir ese hipotético desembarco aliado, y que porque según los informes se producirá durante el año 1944. O sea, los alemanes saben que se va a producir ese desembarco, no saben ni cuándo ni dónde. Uno de los generales le va a decir, al escuchar la petición de sembrar millones de hombres, le dice que los hombres están agotados por trabajar tantas horas en la defensa. Y Rommel le responde, bueno, será mejor que estén agotados a que estén muertos, ¿no? Por otro lado, eso desde un ángulo, fijaros, el francés, el alemán. Vamos al ángulo de Inglaterra. Ahí se hacinan más de 300.000 hombres, digo se hacinan porque estaban en más de 1.000 campamentos, es decir, no se sabe cómo la inteligencia alemana no detectó tantos movimientos de tropas, y están con esa ansiedad de la espera de recibir la orden de embarcar, ¿no? O en este caso, de embarcar para desembarcar, ¿no? Bien, como digo, militares y civiles de ambos bandos esperan un mensaje. Eso también está reflejado aquí, un mensaje que es la segunda parte de un poema. Ese poema que tiene que indicar que ese poema, al recibir esa parte, querrá decir que la invasión, que ellos llaman la invasión, más que el desembarco, la invasión, se producirá en menos de 24 horas.
El mensaje llega en la mañana del 5 de junio por medio de una emisión de la radio inglesa BBC, que difunde una serie de mensajes que van cifrados, lógicamente. Y el mensaje, uno de ellos dice, que es el que era la clave de ese segundo poema: hieren mi corazón con monótona languidez. Lo repiten dos veces: hieren mi corazón con monótona languidez. El servicio secreto alemán lo detecta, avisa, pero ahí también vamos a ver escenas en las cuales los generales pues siguen jugando a las cartas y no, esto no te apures tanto, activa tal división, pero eso también está reflejado en la película. Bueno, hasta ahí ya, y a partir de ahí pues yo recomiendo que la veáis, que la compréis y que forme parte de vuestra videoteca o Blu-ray-teca, o como queráis decirlo, ¿no? La historia y el guión. Bueno, pues la historia se basa en un libro, que es un libro del periodista Cornelius Ryan, que es El día más largo. Esa es la base, ¿no? El guión de Cornelius Ryan. Pero ¿quién es el arquitecto? Aquí siempre hay un creador, ahí hay el alma de esto. Pues el alma es el productor, que es el impulsor, que es Daryl Zanuck, que gracias al apoyo, a su impulso y al apoyo de la 20th Century Fox, que aportó la friolera de $10 millones para sufragar este proyecto. $10 millones en 1961, porque luego la reacción se hizo en 1962, ¿no? Ahí ves una imagen de ese Daryl Zanuck durante el rodaje. Bien, pero ¿qué hace este hombre aparte de que le dan $10 millones? Pues es que crea un concepto nuevo, que eso también hay que decirlo tanto desde el punto de vista bélico, de cine bélico, como desde el punto de vista del cine. Es decir, este crea un modelo que se llama la superproducción. Hasta entonces había una producción, había un actor principal, un actor de reparto, una actriz principal, un actor de reparto, el director, el guionista, y ya está. Y 10, 12, 15 personas. Pero aquí él va a crear un elenco. Porque él inventa o genera lo que es abordar un tema, una historia, y emplear gran cantidad de actores y de actrices. Gran cantidad. En definitiva, está empleando muchas estrellas, y cuyo nombre piensa que al ver tantas estrellas va a darle mucho más realce a la producción. Bueno, pues eso, Zanuck se encuentra con dos grandes problemas. Primero, conseguir a tantas estrellas, es decir, estás pidiendo más de 20-25 estrellas que quieran trabajar lógicamente en un proyecto y por mucho menos dinero, por lo cual ahí tenemos un problema, o tuvo un problema. Y luego, que sea un problema técnico, es cómo adapto la densidad, la intensidad de la novela de Cornelius Ryan, El día más largo, cómo adapto todo eso al cine, porque la novela es un tocho, diríamos, y es difícil, ¿no? Difícil de adaptar, fue difícil de adaptar, ¿no? La dirección, pongo un director de unos, de otros, ¿cómo hago todo esto? Si el libro precisamente va recobrando, va sacando historias de los dos lados. Eligió 3 directores. Ken Anakin, este es el que se encarga de la parte británica, es decir, hay un director de la parte británica. Luego hay un director de la parte norteamericana, que es Andrew Morton. Andrew Morton va a dirigir todas las secuencias y escenas dirigidas en las cuales los protagonistas son los norteamericanos. Y luego, para la parte alemana, va a elegir a un gran director como es Bernhard Wicki. Con lo cual, fijaros, ya la superproducción, aparte de llevar muchos actores, como acabo de citar, tiene 3 directores. Se va complicando, ¿no? Claro, el rodaje, pues imaginaros. El rodaje se hizo en el continente europeo y en localizaciones de los Estados Unidos. Pero lo importante, nunca se había gastado tanto dinero en una película bélica, nunca, ya que normalmente el género bélico suele recaudar más o menos lo que gasta, es decir, no es un género que tenga grandes beneficios, ¿no? Fijaros lo que decían los cronistas de la época, ¿no? Referidos al coste de esta cinta. Esta película cuesta casi tan cara como el desembarco en sí. La tildaron de ser excesivamente cara. Los actores, pues he dicho un elenco, todos los actores tuvieron que admitir que se les bajase el sueldo, que claro, para poder reunir a tantas estrellas que iban, rodaban y se volvían. Pues ahí vemos, por ejemplo, una fotografía del actor Werner Hinz, que interpreta al mariscal Rommel, cuando le dice: ¿qué prefiere usted, que sus hombres estén cansados o muertos? Como digo, todos esos actores, que he citado algunos y hay muchos más, se bajaron todos el sueldo hasta una cantidad, $25.000 de la época. Menos uno, el duque, John Wayne. John Wayne dijo que él no hacía esa película por menos de $250.000. Es decir, cobró él 10 veces más que el resto.
Ahí vemos a esa imagen que interpreta a un jefe de una unidad, un coronel, una unidad de paracaidistas, concretamente de un batallón. A veces depende de la traducción, batallón, regimiento, en fin, pero es un jefe de paracaidistas. Su interpretación, repito, cobró 10 veces más. La 20th Century Fox estuvo a punto de no coger a John Wayne. Estuvo a punto porque tenían a uno mucho más barato. Lo que pasa es que estaba, y además estaba empezando a subir gracias, que era Charlton Heston. Luego, Wayne aceptó ese $250,000 y rodó, pero si no, habrían elegido a Charlton Heston, que tampoco lo habría hecho mal, para que John Wayne tenía ese porte y le da esa dureza o esa actitud tan robusta al personaje. Las críticas y los premios. Bueno, pues esta hemos dicho que es una cosa nueva, una superproducción, con lo cual esta película es una pionera. El día más largo es una película pionera en el concepto de lo que son las superproducciones. Y luego que obtuvo 2 Oscars, lógicamente con tantos actores era imposible que le diesen un Oscar a un actor, imaginaros que le diesen uno a John Wayne y a los demás no, sería tremendo. Entonces obtuvo 2 Oscars que fueron a la mejor fotografía, que está muy bien, y eso que es blanco y negro, y es todavía más difícil, y a los mejores efectos especiales. También estuvo nominada como mejor película, mejor dirección artística y mejor montaje, ¿no? Pero obtuvo 2. Y sobre todo, pues tuvo una tremenda acogida, porque, repito, era plasmar un libro de muchísimo éxito en el cine. Y como siempre, pues vamos un poquito a mojarnos. Hemos hablado en nuestros vídeos de Salvar al Soldado Ryan, de la película. Se ha hablado de ella, se ha hablado de lo que hizo Spielberg, lo que hizo Hanks, y se ha hablado de que había, siempre se ha citado por un lado esta película, El día más largo, y la de Salvar al Soldado Ryan, pero bueno, hay que mojarse. Vamos a compararlas, que está muy feo esto de comparar, está feísimo. Bueno, pues Salvar al Soldado Ryan recrea mucho mejor que esta El desembarco. Son 22 minutos, depende del metraje o del corte, puede ser hasta 25, pero 22 minutos que están mucho más logrados en Salvar al Soldado Ryan. Pero comenté que el ritmo narrativo se tuerce, se quiebra y arranca la historia de buscar al soldado Ryan. Aquí no. Aquí El día más largo, el soporte argumental es desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque está retratada de manera continua, desde el punto de vista alemán, desde el punto de vista norteamericano, británico e incluso francés, que hubo tropas francesas que desembarcaron. Por eso, el fallo, que decíamos, si se puede decir fallo, claro, de la película de Spielberg, de Salvar al Soldado Ryan, es que no tiene ese ritmo narrativo y lo tiene en un solo sentido, ¿verdad? Digamos que Salvar al Soldado Ryan es una película en simplex. Cuando cogéis una radio militar, hay veces que tenéis que pulsar para hablar. Se habla en semiduplex, mientras yo hablo, el otro me escucha. Cuando es un equipo ya de más bagaje o de más entidad, puedo estar hablando perfectamente pulsando a la vez, como hoy en día es un teléfono, ¿no? Entonces, eso se llama duplex. Pues digamos que Salvar al Soldado Ryan, a pesar de que tiene el desembarco mejor, es una película en semiduplex, porque solo habla en un sentido. Los alemanes ni los vemos prácticamente. Se ve al final ahí a uno que hace el malo y tal, pero bueno. En cambio, El día más largo es una película en dúplex, es decir, estoy viendo todas las partes que han intervenido aquí. Por eso es una película que, bueno, yo la he calificado de película consumada, una película consumada, pero no consumida, porque podemos verla y reverla y volver a visionarla y encontraremos cosas. Y es una película que es superable, de hecho fue superada en El desembarco, pero es superable pero no superada. Es superable en cuanto al desembarco, pero no en cuanto a contar la historia. Y yo creo que es imprescindible para entender el género bélico y es, como he dicho antes, una de las mejores películas del género bélico. Para finalizar, pues esa delicatez en esa fotografía de Robert Mitchum con Basilio Cortijo, que era el ayudante de sonido, que se hizo, pues repito, tantos actores en ese entrar y salir, como en la película española de Tío Vivo, pues entraban y salían y hacían El día más largo, que yo recomiendo que si podéis también compréis el libro. Muchas gracias y seguimos en contacto.